Hoy os voy a enseñar cómo transformar este viejo USB en este USB. Este es el viejo hub USB que tengo. Entonces, como veis, están varios conectores ya por fuera, algunos USB no funcionan, doy por hecho que tiene cables sueltos. Así que nada, vamos a ver qué tiene por dentro. Y al abrirlo, pues evidentemente las sospechas se hicieron ciertas. Había varios cables sueltos, bueno, incluso algún conector ya se quedó sin cables. Así que nada, hice unas fotos, revisé un poco a ver si estaba todo bien y ya me puse manos a la obra con la idea que tenía para el diseño. Y nada, aquí ya en Fusion 360 con algún boceto que hice en un cuaderno me dediqué a diseñar lo que creo que es el concepto que pude hacer de meter el máximo posible en el menor espacio posible, porque al final también me di cuenta que los USB si no se tocaban entre sí y había que dejar cierto espacio. Lo hubiera hecho más pequeño aún, pero no era posible por los propios conectores USB. Y al final de todo esto surge esta pequeña carcasa dividida en dos, con unas pequeñas sujeciones para los USB en la base y otra para la placa, que podía haber impreso en la propia sujeción, pero como en principio solo iba a ser un prototipo, pues lo saqué por separado. Pero una vez impreso me convenció y digo, bueno, pues las bases las pego con pegamento y ya está, no cambia nada. Bueno, mientras la impresión avanzaba, pues yo me dediqué a soldar todo lo que estaba suelto y comprobar, había varios cables que no me servían porque estaban ya muy deteriorados y entonces decidí ponerle alguno nuevo. Es verdad que del proceso de impresión no grabé nada, pero bueno, al final no deja de ser una impresión como otra cualquiera. Y este es el resultado cuando he acabado de soldar todo. Bien, está bien. Podría haber quedado un poco más limpio igual, pero como luego va todo metido en la carcasa, realmente esto no se va a ver. O sea que está bien, está bien. Funciona, que es lo importante. Así que seguimos adelante. Al final, como comentaba, pues decidí pegarle por separado las bases que agarraban los USBs a la propia carcasa para que no estuvieran en el aire. Y nada, aquí veis por qué hice este diseño. A mí al final lo que quería eran dos USB de frente, de eso estaba seguro. Y también me gustaba la idea de tener los otros dos, pero tampoco los quería perpendiculares, sino en un ángulo casi frontal, pero que no estuvieran enfrentados. También le di vueltas incluso a la idea de poner dos y dos, unos encima de otros, pero ya me parecía que iba a quedar como demasiado alta y no me gustaba. La prefería más planita, aunque ocupara un poco más por los lados. Bueno, y por fin pude cerrarlo y ver cómo quedaba todo montado. La verdad que me gusta el resultado y era lo que esperaba. Al principio no me decidía si dejarlo así o pintarlo, pero bueno, al final decidí pintarlo. Creo que va a quedar mejor. Le apliqué una capa de imprimación blanca y a continuación ya lo pinté de negro definitivo. Y por fin ya tengo el resultado final. Me alegro de haberlo pintado, la verdad que queda muy bien.
Y nada, pues he aprovechado ese viejo USB hub que estaba para tirar a la basura, lo he reconvertido en mi nuevo USB hub.